En nuestra era moderna tenemos la fortuna de poder pedir casi cualquier comida que deseemos. Es fácil pedir que te entreguen una pizza, un sándwich de pollo, lo que sea. Por otro lado, uno puede volverse repartidor y ganar dinero extra. Es un trabajo sencillo. Y cuando eres madre soltera como yo, cualquier ingreso extra es bienvenido. Hace unas semanas entregué comida en un suburbio bastante agradable, el tipo de vecindario que parece sacado de una serie de Disney. Casa impecable, cerca blanca bonita, césped perfecto, ¿te imaginas la escena? Como en cada entrega, tenía que tomar una foto de la bolsa frente a la puerta. Es como un seguro, por si acaso el pedido es robado, entregado en el lugar equivocado o algo así. Puse el pedido en los pequeños escalones que llevaban a la puerta de entrada. Me hice hacia atrás unos pasos y tomé la foto. Regresaba tranquilamente a mi auto cuando una mujer salió gritando de la casa de enfrente. Estaba furiosa. Le pregunté cuál era el problema. Ella solo gritaba que era propiedad privada, que yo estaba invadiendo el terreno. Intenté explicarle calmadamente por qué estaba ahí, que solo era repartidor y que la foto era una prueba de entrega. Pero no hubo manera. Ella no entendía nada y cada vez que abría la boca me interrumpía. Entonces dejé de insistir, me subí a mi coche. Intenté ser cortés, pero era evidente que esa mujer estaba loca. Revisaba tranquilamente mi teléfono en espera de un nuevo viaje. Cuando empezó a golpear el cofre de mi coche, di un salto. Salí furioso para ver si había dañado la carrocería, pero ella salió corriendo. En su casa no había daños, pero yo estaba harto, ya no aguantaba más. Decidí regresar a mi casa y terminar mi día. Esa noche pasé la velada con mi hija. Cenamos, jugamos, vimos una película y luego la acosté. Después me senté a ver una serie que me gustaba mucho. Diría que ya pasaba de la medianoche cuando escuché que llamaban a mi puerta. No fue suave, sino violento. Miro por la mirilla y no puedo creer lo que veo. Era la misma mujer de hace un rato, la loca de la entrega. No dije nada ni abrí. Me limité a observarla, tratando de entender qué hacía frente a mi casa. Ella me había seguido hasta mi casa. Mientras la observaba, ella se dirigió hacia el camino que lleva a mi puerta. En mi casa no es concreto normal, sino un camino de pequeñas piedras que encajan, como un mosaico. La mujer agarró una de esas piedras, más o menos del tamaño de un plato grande, y la escondió detrás de su espalda. Luego, regresó frente a la puerta y volvió a golpear, todavía con la piedra escondida. Ahí fue cuando se puso realmente extraño. No abrí, pero le grité que ya había llamado a la policía y eso pareció ponerla nerviosa. Ella lanzó la piedra contra la fachada de mi casa y luego salió corriendo. De verdad llamé a la policía, vinieron, les conté la historia y tomaron nota de todo. Pero nada de eso sucedió. Pude haberlo dejado así, ya que de por sí era bastante aterrador. Una mujer completamente loca que llega a mi casa en plena noche, armada con una piedra. Pero no, empeoró. Aproximadamente una semana después la vi en la tienda de abarrotes. No hubo confrontación, solo me miró. Y luego la volví a ver en el coche, en la ciudad, varias veces, siempre sin interacción. Pero se estaba volviendo realmente extraño. Se lo conté a un amigo cuya esposa es policía. Le dije que me parecía sospechoso encontrármela tan seguido como para ser coincidencia. Y él me respondió algo como, quizás solo es tu cerebro. Ahora que la conoces, la identificas más fácilmente entre la multitud. Quizá no estaba equivocado, pero no me gustó esa respuesta. A pesar de ser una ciudad pequeña, esto se estaba volviendo muy frecuente. Y luego, hace una semana, en el momento en que escribo esto, había subido a mi hija al autobús y estaba quitando la maleza frente a la casa. Estaba de rodillas, concentrado, cuando sentí una presencia justo encima de mí. Me di la vuelta. Y era ella, otra vez, ella, la misma mujer, la de esa entrega estúpida. Estaba en una posición vulnerable, medio agachado, con las manos en la tierra, y ella me dijo, con una voz suave pero llena de odio, es de monstruos haber llamado a la policía. Yo
Vi que todavía tenía una de mis piedras. Ella intentó golpearme con la piedra, pero falló. Yo fui... La invité a entrar, cerré la puerta y llamé a la policía de inmediato. Esta vez vinieron rápido y esta vez la arrestaron. Parece que tiene antecedentes psiquiátricos, no sé cuáles. Y como todo esto es todavía muy reciente, no sé qué le va a pasar. Pero la vi subir a la parte trasera del coche patrulla. Se la llevaron. Y espero que esta historia por fin haya terminado. Al menos por ahora se acabó. Solo espero que reciba la ayuda que necesita. Y sobre todo que nunca vuelva a ver su cara de loca. En mis 20s tenía ese mal hábito de gastar más de lo que ganaba. Cuando recibí mis primeros sueldos de verdad, decir que era irresponsable es quedarse corto. Una de las primeras cosas que hice fue comprarme un BMW. No era de lujo, pero aún así. Pude haber rentado un coche más sencillo, pero no. El resultado, más de $600 al mes. Y eso me estaba matando. Casi no ganaba lo suficiente para pagar mis cuentas. Y en ese entonces todavía vivía con mis padres. Así que hacía muchos trabajos pequeños para llegar a fin de mes. Uno de mis trabajos era cuidar a Dom, el perro de mi amigo. Dom trabajaba fuera de la ciudad un fin de semana sí y otro no. No tenía novia ni familia cerca, así que yo era el niñero oficial de su Golden Retriever, Willard. Hice eso durante 6 meses y honestamente me encantaba. Tom vivía en un barrio tranquilo. Willard era amable, fácil de manejar, y esas pequeñas estancias eran casi como mini vacaciones para mí. Pero como todas las cosas buenas, terminó mal. Esa noche todo empezó como de costumbre. Jugamos en el jardín, dimos un paseo y como a las 9 de la noche nos acomodamos en la sala. Dom confiaba en mí porque sabía que nunca traía a nadie, ya que trabajaba temprano en la mañana. Normalmente me dormía como a las 10 de la noche, pero ese sábado estaba bien metido en una película. Era Inception, por si quieres saber. Cuando terminó, ya debían ser un poco más de las 11 de la noche. Dejé salir a Willard mientras me preparaba para dormir. No me gustaba mucho dormir en la habitación de Dom, así que me quedaba en el sofá con el perro. Apenas me había acomodado cuando sonó el timbre. Miré la hora, 11:16. De inmediato pensé que era un miembro de la familia de Dom. Nadie más vendría a tocar el timbre aquí a esa hora. Me apresuré a la puerta y ahí estaba un joven de unos 20 años como yo. Parecía normal, bien arreglado, nada amenazante. Abrí la puerta principal, pero dejé la puerta mosquitera cerrada y con seguro. Le hablé a través de la puerta y él me respondió con una voz muy confiada. Oye, amigo, traigo la comida que pediste. 2 cosas que hay que notar aquí. Esto fue antes de las aplicaciones de entrega, así que no se dejaba el pedido sin interacción, había que pagar en la puerta. Y Willard, contrario a lo que uno podría pensar, no ladró ni una sola vez. Se quedó tranquilo en el sofá mientras un desconocido tocaba el timbre. Eso me molestó un poco, no me asustó mucho, pero sí fue bastante extraño. Le dije que se había equivocado de dirección, que yo no había pedido nada. Intercambiamos unas palabras y al final entendimos que el pedido era para otra casa, que simplemente se había equivocado de puerta. Se disculpó. Le dije que no era grave, pero mientras se disculpaba, noté que su coche estaba lleno. Había 3 personas más dentro, 2 en la parte de atrás y una adelante. Y ahí fue cuando pensé que eso realmente no era normal. Un repartidor no tiene 3 pasajeros en su coche, y menos a esa hora. Pero bueno, le deseé buenas noches. Cerré con llave y regresé a instalarme en la sala. Un poco molesto, pero pensé, está bien, fue un accidente. Excepto que 2 minutos después, el timbre empezó a sonar sin parar. ¿Sabes ese tipo de ding-dong insoportable que suena en bucle? Salté, fui a la puerta, era el mismo tipo. Pero esta vez parecía más asustado. No abrí, solo grité a través de la ventana, al lado de la puerta. Me dijo que al irse había chocado mi coche. Y antes de que pudiera responder, bajó la mirada como avergonzado y dijo, «Lo siento, amigo, hay un pequeño daño. Tienes que venir a ver». Estaba furioso. Abrí la puerta y lo seguí por el pasillo, sin zapatos.
Pero cuando estaba a unos metros de mi coche, me pareció extraño. Su coche, el que estaba lleno de gente, estaba vacío. Y él me dijo: el choque está del otro lado, ven a ver. Ahí fue cuando tuve un mal presentimiento. Fingí que no pasaba nada y dije que iba a buscar mis zapatos. Me fui de nuevo hacia la puerta como si nada, y ahí escuché un ruido a la derecha. En los arbustos, cerca de la casa de Dom, salieron dos tipos con capuchas en la cabeza. Empecé a trotar hacia la puerta, y del otro lado de la casa, un tercer hombre salió corriendo hacia mí. Ahí corrí con una velocidad inigualable. Estaba a unos centímetros de la puerta cuando uno de ellos intentó tirarme al suelo. Rozó mi tobillo, pero ya era demasiado tarde. Entré, cerré la puerta de un portazo y la aseguré. En ese momento, el tipo que había intentado atraparme empezó a golpear la puerta tratando de abrirla. Pude ver su rostro a través de la ventana. Piel morena, delgado, cabeza rapada, barba mal afeitada y un tatuaje de tigre en el cuello. Agarré mi teléfono y llamé directo a la policía. Mientras hablaba con la central, miraba por la ventana y vi a los 4 tipos reunidos alrededor de mi coche discutiendo. Luego se subieron a su coche y arrancaron. Tuve tiempo de notar que era un Honda Civic rojo. Llegaron los policías. Conté todo con detalle. Di la descripción del repartidor y del que tenía el tatuaje de tigre. Pero a pesar de todo eso, nunca los encontraron. Lo más aterrador de todo esto es que todavía no sé por qué. Fui yo a quien ellos eligieron como objetivo. No reconocía a ninguno de ellos, ni a los hombres tampoco. Es una locura pensar que basta un pequeño momento ordinario en tu vida, una noche en casa de un amigo, una película, un perro, para que todo cambie por completo. Mis tías se fueron de viaje por unas semanas y me dejaron la casa a cargo. No tenían razón para preocuparse. No soy del tipo de persona que hace fiestas. Mi día a día era bastante simple. Trabajaba en esa tiendita de la esquina, salía a comer, regresaba a ducharme y me iba a dormir. ¿Nada fuera de lo común? Esa noche decidí quedarme en casa y como me dio flojera cocinar, pedí una pizza. No me imaginaba que algo tan común iba a salir tan mal. Hice el pedido y la entrega fue rápida. Verifiqué por la ventana que sí era el repartidor. Y sí, era él, pero daba un poco de miedo. Aún así, salí para firmar. Y fue ahí cuando empezó a hacerme preguntas muy extrañas. Cosas como: ¿cuántos años tienes? ¿Estás solo aquí? Crecí rodeado de mis amigos, así que sé cómo reaccionar. Simplemente le dije: que tenga una buena noche. Me di la vuelta con la pizza en la mano. Y fue ahí cuando añadió: por cierto, te ves muy bonita con tu uniforme de trabajo. Fingí sonreír, cerré la puerta y tuve un ataque de ansiedad. No la volví a ver durante una semana, pero un día, mientras regresaba caminando del trabajo, la vi. Estaba merodeando cerca de la tienda, y en cuanto me di cuenta, aceleré el paso para salir de ahí. Pero me siguió. Me saludó y apenas le respondí con un gesto de la mano. Seguí caminando, él siguió siguiéndome. Entonces me detuve en la gasolinera, donde siempre me detengo. El encargado me conoce bien. Le expliqué la situación. Y él fue a ver al tipo directamente y le dijo: déjala en paz o esto va a terminar mal. El tipo sonrió y lo que respondió fue lo que más me heló: no te preocupes, pronto será mía. Luego se fue, sin hacer ningún escándalo. Desde entonces no ha pasado nada. Pero estoy en guardia, me preparo para todo. Bueno, eso espero. Un hombre de unos 20 años que vive en una zona rural de Tennessee. Antes de que pasara todo esto, era estudiante de tiempo completo. Quería ser asistente legal. Pero un día, mi mamá se cayó por las escaleras y se fracturó la cadera. Solo tenía 52 años. Mi papá había muerto hace mucho tiempo, así que fui yo quien tuvo que cuidarla. No teníamos realmente familia cerca. Tuve que pasarme a medio tiempo y encontrar un trabajo para ayudarla a pagar los gastos médicos. Afortunadamente, gracias a mi papá, tenía un coche casi nuevo. Y como me encantaba conducir, pensé: ¿por qué no repartir pizzas? Era sencillo y fácil de conseguir.
Solicité trabajo en varios restaurantes locales, llamé al día siguiente y poco después ya estaba trabajando en Domino's con la gorra puesta, repartiendo pizzas. Repartir no es complicado, pero también es muy estresante. Tienes que llegar a tiempo, esperar que el pedido esté bien, porque no puedes regresarlo a la cocina una vez que llegas al lugar. Y sobre todo, rezar para que tu cliente no sea un imbécil. He visto clientes muy malos, del tipo que se niega a pagar porque faltaba un sobrecito de parmesano. Un día, tuve que entregar una pizza grande en una dirección que no conocía. Estaba a 10 minutos de la pizzería, en una zona que entre nosotros llamábamos el fin del mundo. Nunca había ido ahí. Era un rincón rural perdido, donde había una casa en ruinas cada 5 kilómetros. Y te juro, algunas parecían abandonadas. Me esperaba encontrarme con un tipo que vendiera metanfetaminas o que un loco saliera de repente en la carretera. En resumen, el lugar me incomodaba mucho, especialmente porque anochecía rápidamente. Por suerte, la casa que buscaba estaba mucho más limpia que las demás. Pequeña, bastante ancha, entrada asfaltada, corta, una puerta mosquitera impecable. El césped estaba bien cortado, nada sospechoso. No había coche en la entrada, pero supuse que alguien estaba dentro. Salí, tomé la pizza, todavía estaba caliente, así que al menos no tenía que preocuparme de que dijeran que estaba fría. Con un poco de valor caminé hasta la puerta y ahí vi una silueta detrás de la ventana. Alguien me estaba viendo llegar. Perfecto, me dije. Esto será rápido. Llegué frente a la puerta, abrí el mosquitero y toqué la puerta de madera, pero al primer golpe la puerta se entreabrió. Y ahí, te aseguro que es extraño. Apenas toqué y la puerta se abrió sola hasta el final. De par en par vi el interior, una pequeña sala débilmente iluminada por 2 lámparas y una tele apagada, con la pantalla azul estática sin sonido. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración y que tenía la piel de gallina. Dije tímidamente hola. Nada, ni un ruido, ni un paso, ninguna voz, como si nadie viviera ahí. Volví a golpear la puerta abierta sin entrar. Esperé 2 largos minutos. Nada. Me quedé ahí, inmóvil en silencio. Escuchaba. Estaba atento al más mínimo sonido. Y ahí, detrás de ti, alguien susurró en mi oído y sentí su aliento frío en mi nuca. Me volteé de golpe tan violentamente que solté la pizza, pero no me importó. Corrí hasta mi coche, listo para arrancar a toda velocidad, pero cometí el error de mirar hacia atrás. Y en la ventana, la misma silueta me estaba mirando, excepto que ahora me estaba saludando con la mano. Me fui de ahí a toda prisa y me regañaron por haber perdido la mochila y la pizza. Pensé que me iban a despedir, pero mi gerente, que conocía mi situación con mi mamá, fue buena onda. Unos días después tenía un raro día libre, sin trabajo, sin escuela, sin cuidar a mi mamá. Y decidí regresar a ese barrio. Al final logré encontrar la casa, pero me tomó un momento estar seguro, porque, aunque solo habían pasado 2 semanas, la casa era irreconocible. La mosquitera colgaba, estaba rota y tenía agujeros. La pintura blanca se había vuelto amarillenta y descascarada. El césped del frente, antes bien cuidado, ahora era una jungla con piezas de autos oxidadas por doquier. Reuní mi valor y fui a tocar la puerta de un vecino. Me disculpé por la molestia y le pregunté si sabía qué pasaba en esa casa, y para mi sorpresa, sí lo sabía. Me dijo que era la casa de un anciano alcohólico que había alejado a sus hijos por tanto abuso. Y después de que se fueron definitivamente, tomó una escopeta y se suicidó. Me quedé helado. Era digno de un episodio de una serie de terror, excepto que yo lo había vivido. Y luego el vecino añadió, y sabe, esa casa no tiene electricidad desde hace 1 año. Le di las gracias y me fui. Dejé Domino poco después. Ya no quería hacer entregas en ese tipo de lugares. Conseguí un mejor trabajo como gerente de un Subway en la ciudad. Pero a veces todavía siento un escalofrío en la nuca y recuerdo esa voz helada que me susurró. Detrás de ti